Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase grabada de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para seguir viendo y analizando los contenidos de la unidad 2 correspondientes a la Guerra Fría. En este caso, el objetivo va a ser analizar el impacto de la Guerra Fría en la carrera espacial y en las guerras de Corea y Vietnam. Dos ámbitos distintos, pero que están muy relacionados, ¿no es cierto? La carrera fría, por un lado, en el ámbito del enfrentamiento científico y tecnológico, y por el otro lado, las guerras de Corea y de Vietnam, perdón, en el ámbito del enfrentamiento bélico militar directo. Como habíamos visto entonces en la clase anterior, la Guerra Fría se había iniciado una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, al darse cuenta las dos superpotencias que su ideología y por lo tanto sus intereses iban a ser completamente opuestos, y esto hizo que ellos se distanciaran y a la larga, en muy pocos años, dividieran al mundo en dos bloques opuestos, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos el mapa que está aquí abajito, se pueden ver tres colores y vamos a explicar por qué. Por un lado está en color rojo, ¿no es cierto?, el bloque oriental socialista o comunista, liderado por la URSS, con sus países aliados de Europa del Este, el Pacto de Varsovia, y por supuesto la República Popular China. Por otro lado tenemos en amarillo el bloque occidental capitalista, con Estados Unidos y las potencias europeas, antiguos imperios coloniales como Inglaterra, Francia y España. Y además tenemos a Canadá, un país vecino de Estados Unidos y que también alcanza un desarrollo económico muy temprano. Tenemos a Turquía, que está en una posición estratégica muy importante desde siempre. Turquía, el Imperio Otomano, tiene una historia muy grande y desde la Primera Guerra Mundial Turquía había empezado a estar del lado de las potencias de Europa, ¿no es cierto?, tratando de occidentalizar su sociedad. Y también tenemos a Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Todos estos países de amarillo conforman el bloque occidental capitalista, países que logran un desarrollo económico importante y que son aliados directos de Estados Unidos. Y en verde, todo esto que está en verde, América Latina, ¿no es cierto?, desde México hasta Chile, donde estamos nosotros, África y gran parte de Asia y el sudeste asiático, todo esto que está pintado en color verde se le va a denominar el tercer mundo. ¿Y qué características tiene este tercer mundo? Muy importante. Primero, que aporta una gran cantidad de población al mundo. Más de la mitad de la población del mundo está compuesta en el tercer mundo, ¿verdad? Con India, con países africanos y países del sudeste asiático que tienen muchos millones de habitantes. Y hay otra característica importante de estos países del tercer mundo, es que van a ser las fuentes de materias primas que van a tener los países desarrollados para ir a buscar las materias primas, estos productos que se obtienen directamente desde la tierra, como los minerales y como los alimentos, etcétera, y que van a servir para que estos países desarrollados en sus fábricas puedan elaborar las manufacturas que después van a vender en todo el mundo, como por ejemplo a los países que les damos las materias primas. Estos países del tercer mundo entonces van a estar sometidos a todos los intereses y a todas las obligaciones y mandatos políticos y económicos que estos países de color amarillo nos van a dar. Nosotros directamente sometidos a lo que es Estados Unidos. Rusia, o la URSS, va a hacer lo mismo con sus aliados de Europa del Este, el Pacto de Varsovia, teniendo en cuenta que las proporciones de el nivel de impacto de Rusia, que aparte tenía relación con Cuba, aquí lo vamos a ver en la siguiente clase, no tiene relación con el dominio y el control que tenía Estados Unidos y Europa de todo el mundo, ¿cierto? Porque esto debería estar todo de amarillo, pero para que ustedes puedan entender la diferencia que había entre el primer mundo y sus aliados, entre comillas, del tercer mundo, ¿no es cierto? Bien, metámonos de lleno entonces en lo que es la carrera espacial. ¿Qué pasa? Entre los años 1957 y 1958 se iba a celebrar el Año Geofísico Internacional, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el logo de ese congreso que se iba a celebrar entre esos años y actividades y reuniones que se iban a celebrar. ¿Por qué? Porque los científicos estaban conscientes de que para poder explicar mejor la vida en la Tierra, poder explicar mejor las leyes de la física, de la biología, de la química, etcétera, teníamos que entender mejor lo que pasaba en el universo. Y aquí los científicos iban a intentar conocer qué es lo que pasaba alrededor de la Tierra, porque nunca habíamos salido para el espacio. Y desde el año 1955, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían declarado ya sus primeras intenciones de poder enviar satélites artificiales al espacio.
Como vemos aquí en las imágenes, están los satélites con las características de diseño típicas de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que ellos pudieron lograr enviar al espacio pocos años después de esto. Es así entonces como la Unión Soviética, ¿no es cierto?, tomó la ventaja en el año 1961, logrando llevar al espacio al primer cosmonauta, Yuri Gagarin, ¿no es cierto?, la persona que tenemos acá, logrando que éste diera una vuelta completa a la Tierra. Y 8 años más tarde, Estados Unidos envía la nave espacial Apolo 11, que logra alunizar, ¿no es cierto? O sea, logra aterrizar en la Luna y permite que dos personas después, dos astronautas, puedan descender, el conocido Neil Armstrong y posteriormente Edwin Aldrin. El día 21 de julio de 1969, Estados Unidos entonces, ¿no es cierto?, logra este gran avance para toda la humanidad, que es que dos astronautas puedan descender en la Tierra. Todos los conocimientos científicos y tecnológicos que de ahí en adelante se empiezan a aplicar para la vida cotidiana de las personas son muy grandes y de infinita ayuda. Por ejemplo, se empieza a perfeccionar y a crear tecnologías para ocupar sistemas de energía no contaminantes, limpios, renovables, como los paneles solares, ¿no es cierto? Las naves que van al espacio ocupan paneles solares, aprovechan la energía del sol para poder vivir, para poder sobrevivir, ¿no es cierto?, para poder tener vida útil. Y también tenemos las prótesis biónicas, de suma importancia, porque una prótesis biónica tiene muchas características y muchas cualidades que la hacen única: su fortaleza, su durabilidad, su higiene, etcétera. Sabe cómo contrarrestar la ausencia cuando una persona no tiene una extremidad, por ejemplo. La prótesis biónica es una muy buena ayuda, ¿verdad?, para estas personas, para que puedan suplir la ausencia de su extremidad. También tenemos la comida deshidratada, para que los astronautas pudiesen viajar al espacio, y vamos a ver por qué la comida deshidratada es muy importante, y los satélites que después se ponen a disposición para las comunicaciones de las personas en la Tierra. ¿Por qué la comida deshidratada es tan importante? Porque la comida deshidratada ayuda a conservar y por más tiempo los alimentos. Y los satélites que están alrededor de la Tierra sirven de mucho para poder comunicarnos, para que las personas se pudiesen empezar a comunicar de manera más rápida en el instante a largas distancias. Y también, aprovechando eso, empiezan a salir y se crean los medios masivos de comunicación, como por ejemplo la televisión y la televisión en vivo a larga distancia. Avances muy importantes y que marcaron, por supuesto, la historia de las personas y de la humanidad. Otros avances importantes, estimados alumnos, que cambiaron la vida de las personas fueron la creación del tren bala en Japón en 1964, ¿no es cierto? Porque más allá de trasladarse rápido, cuando se requiere la ayuda de un traslado rápido, por ejemplo, en salud, es de vital importancia, por lo que la creación del tren bala sirve mucho y modifica mucho los traslados de las personas, la gente que se traslada por negocios, por trabajo, etcétera. La creación de la cámara de video portátil en 1965, ¿no es cierto?, también en Japón. Y en 1970 la creación del primer procesador, que vendría siendo como el abuelito de nuestros computadores, de nuestros notebooks, ¿verdad? Creado en 1970 por Everett Beresin, una máquina que tenía la capacidad de poder almacenar y guardar información, texto, ¿no es cierto?, por medio de cintas magnéticas, que después hacían que uno no tuviera que volver a escribirlo y pudiese seguir escribiendo y guardando información. No guardaba imágenes, no guardaba sonidos, no guardaba nada de estas cosas audiovisuales, ¿no es cierto?, que nosotros hoy día disponemos, pero por eso decimos que es como el abuelito de nuestro notebook. Bien, hagamos una pausa, reflexionemos un poquito. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el invento que se ha desarrollado, perfeccionado durante la Guerra Fría y que más nos ha impactado hasta la actualidad? De todos los que hemos visto, las nuevas tecnologías para aprovechar energías limpias, como los paneles solares, los avances médicos como las prótesis biónicas, las nuevas tecnologías en alimentos, los avances en comunicación y transporte, o los inventos tecnológicos como el ordenador. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el invento, avance tecnológico y científico que más nos ha aportado y más nos ha impactado en nuestras vidas hasta el día de hoy? Me pueden enviar su respuesta por medio del correo a la plataforma, ¿no es cierto?, para que
los podamos comentar y compartir después las reflexiones que ustedes hacen conmigo. Bien, metámoslo entonces en el otro ámbito, ¿no es cierto? El bélico, el militar, el más triste, el que no quisiéramos comentar, pero que también es importante y que también se tiene que ver, analizar para poder entender el presente y para poder construir un futuro mejor, ¿no es cierto? Las guerras de Corea y de Vietnam. Ambas muy importantes porque no solo marcan eh, la historia de sus países, o de los países que se vieron involucrados, sino que también marca la historia de todo el mundo. Por ejemplo, la guerra de Corea hasta el día de hoy no tiene un acuerdo definitivo de paz y cuando entran en situaciones críticas se eleva el precio del petróleo, por ejemplo, y eso impacta directamente en nuestra economía. Y la guerra de Vietnam, muy importante también para todo el mundo, porque primero fue la primera derrota militar de Estados Unidos y segundo porque de ella también van a nacer muchos movimientos artísticos y culturales, musicales, como los hippies, como rock, etcétera, que van a salir en forma de protesta ante la guerra de Vietnam que duró, como ustedes pueden apreciar en la imagen, 20 años. Corea. Corea es una península que se encuentra al sur del Gran China y desde 1910 había estado controlado y derrotado, controlado, por el Imperio japonés. Pero con la derrota de Japón y desaparición del imperio después de la Segunda Guerra Mundial, ambas superpotencias se van a disputar el control de la península de Corea. Corea del Norte es apoyado por China y por la Unión Soviética e invade Corea del Sur, que rápidamente e inmediatamente es apoyado por fuerzas militares de Estados Unidos, logran equiparar las fuerzas y así equiparan las fuerzas, como digo, llegando hasta la mitad de la península, como se puede ver en las imágenes, poniendo ahí la frontera transitoria, por así decirlo. Luego de un cruel enfrentamiento, ¿verdad?, que deja tristes consecuencias como 3 millones de muertos y el injusto, obviamente, impacto psicológico y emocional de las personas que tuvieron que sufrir miles de muertos, millones de muertos y la separación de sus familias, eh, en 1953 las Coreas llegan a un acuerdo, cesa el fuego de manera parcial y divide la península, como les decía, en el paralelo 38. Sucede que después de muchos años, recién en el año 2018, hace 2 años atrás, ambos presidentes de las ambas Coreas se vuelven a juntar para volver a retomar las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz definitivo. Entonces, como ustedes pueden ver, este conflicto que se inicia al inicio de la Guerra Fría también, hace muchos años atrás, hasta el día de hoy tiene consecuencias que indirectamente también nos repercuten a nosotros. Y por otro lado, la guerra de Vietnam, eh, como les decía, muy importante también, muy influyente en el mundo, también marcó un antes y un después en las guerras del mundo y en cómo se fue desarrollando la Guerra Fría, marcó la primera derrota de Estados Unidos y también provocó la creación y el nacimiento de muchos movimientos artísticos y culturales en forma de protesta y de rechazo a la guerra. Aquí podemos ver en las imágenes un soldado norteamericano custodiando el traslado de millones de personas, de miles de personas que se tuvieron que trasladar en Vietnam desde el sur hacia el norte, escapando de la guerra. Y aquí tenemos protestas que se desarrollaron en todo el mundo para poder rechazar y que terminara la guerra, ¿verdad? Porque realmente 20 años de guerra, de un conflicto bélico donde hay enfrentamiento armado, realmente es muy triste y deja muchas consecuencias. Bien, estimados alumnos, en la próxima clase entonces vamos a ver cómo impacta la Guerra Fría en América Latina y cuáles fueron los acontecimientos que surgieron de ella, ¿verdad? La Revolución Cubana, los golpes de Estado, la situación que pasó acá en Chile, todos estos acontecimientos que nacen durante la Guerra Fría y que obviamente se producen como consecuencia de este enfrentamiento entre las dos superpotencias. Les recuerdo revisar la plataforma del Liceo Comercial, el aula virtual, en el icono tareas, en donde va a estar la actividad asociada a esta clase. Para finalizar, una reflexión para meditar del gran Mahatma Gandhi debe ser el cambio que quieres ver en el mundo. No pierdas los sueños, no pierdas la esperanza, mucha fuerza, mucho ánimo. Les mando un gran abrazo, estimados alumnos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase. Adiós.